Estaba cavando su propia tumba cuando oyó el ruido de las cadenas en la distancia. Silas Ward ya había tallado su nombre en la cruz de madera, ya había escrito su última carta a nadie, ya había hecho las paces con morir solo en ese pedazo de tierra olvidado. Pero el sonido del metal raspando contra la roca le hizo detenerse a mitad de la pala. Sus curtidas manos sujetaron el mango mientras el sudor goteaba sobre la tierra que pronto lo cubriría. El viejo ranchero llevaba meses preparándose para este momento. Su ganado fue vendido, su deuda saldada, su testamento quemado porque no quedó nadie que heredara sus penas. A sus 68 años, con un corazón que se saltaba los latidos y manos que temblaban más cada mañana, Silas sabía que su tiempo se acababa. La tumba que estaba cavando no era solo un agujero en el suelo. Fue su último acto de control sobre una vida que le había quitado todo. Pero esas cadenas seguían vibrando. Acercándose, acompañado por el desesperado arrastrar de pequeños pies luchando contra el pesado metal. Silas salió de su tumba a medio terminar y caminó hacia el sonido, sus botas crujiendo sobre la tierra seca. Lo que vio le heló la sangre. Una niña de no más de 12 años apareció tambaleándose con grilletes de hierro alrededor de los tobillos y las muñecas. Su vestido estaba roto y sucio. Su rostro estaba cubierto de lágrimas y suciedad. Detrás de ella, 3 hombres a caballo emergieron del resplandor del calor, sus rostros ocultos bajo sombreros de ala ancha. El líder, un hombre delgado de ojos fríos, sostenía el extremo de una cadena atada al collar de la niña. Los ojos de la niña se encontraron con los de Silas a través del patio polvoriento, y en ese momento, algo pasó entre ellos que ninguno de los dos entendió del todo. Aquí había un hombre preparándose para terminar su historia, y aquí había una niña cuya historia podría terminar contra su voluntad. Ella estaba siendo conducida como ganado hacia un destino incierto, mientras él escogía su propio final con cuidadosa deliberación. Silas sintió que el corazón le golpeaba con fuerza contra las costillas, pero esta vez no por su condición. Los 3 jinetes estaban ahora lo suficientemente cerca como para que pudiera ver la crueldad en sus expresiones. La forma en que miraban a la niña era como si fuera una propiedad para intercambiar. El líder escupió al polvo y gritó algo sobre la necesidad de agua para sus caballos. Pero Silas apenas escuchó las palabras. Lo único en lo que podía concentrarse era en la chica que había dejado de caminar a pesar de la cadena que tiraba de su cuello. Ella lo miraba con ojos que contenían más dolor del que cualquier niño debería conocer. Sin embargo, de alguna manera aún quedaba un destello de esperanza. Era el tipo de mirada que podía perseguir los sueños de un hombre o cambiar el rumbo de su vida por completo. Pero lo que susurró a continuación, apenas audible por encima del viento, transformaría todo lo que Silas creía saber sobre su capítulo final. «Sé mi papá», susurró, con la voz quebrada por una desesperación que atravesó el aire del desierto como una espada. Las palabras golpearon a Silas más fuerte que cualquier golpe físico. Este niño, encadenado y temblando de cansancio, no pedía agua ni libertad ni rescate. Ella estaba pidiendo algo mucho más profundo y aterrador. El líder de los 3 hombres, a quien Silas ahora podía ver que llevaba una placa de diputado que parecía sospechosamente empañada, se rió de las palabras de la niña. «No la escuches, viejo. Ella ha estado diciendo cosas locas toda la mañana. La estamos transportando a su nueva familia. Gente que pagó buen dinero por un trabajador sano». Silas sintió que algo frío se instalaba en su estómago. Obrero. No estaban hablando de adopción ni de familia. Estaban hablando de la esclavitud. Disfrazado tras papeles legales y sonrisas falsas. Los ojos de la muchacha nunca dejaron su rostro, y él pudo ver que ella entendía exactamente lo que le esperaba. Ella había elegido este momento, este extraño cavando su propia tumba como su última esperanza de algo parecido a la misericordia. El ayudante se desmontó y se acercó, con la mano apoyada casualmente sobre su arma. «Mi nombre es Clyde Buster. Necesitamos agua y provisiones. Luego estaremos en camino. No hay ninguna intención de causar problemas». Pero la forma en que lo dijo tenía un tono de amenaza,
como si los problemas pudieran aparecer allí, independientemente de sus intenciones. Silas volvió a mirar a la muchacha. Realmente la miré debajo de la suciedad y el miedo. Podía ver fuerza en su pequeño cuerpo, inteligencia en sus ojos oscuros y algo más. Una determinación feroz que le recordó dolorosamente a su difunta esposa. Margaret lo había mirado de la misma manera una vez durante su primer encuentro, como si pudiera ver más allá de su exterior áspero algo por lo que valiera la pena luchar. La niña dio un paso adelante a pesar de la resistencia de las cadenas, sus grilletes raspando contra el suelo. «Por favor», dijo más fuerte esta vez. «Puedo trabajar duro. Puedo cocinar, limpiar y cuidar animales. No seré ninguna molestia. Simplemente no dejes que me lleven». El rostro de Clyde Baster se oscureció. «Ya es suficiente de tu parte». Tiró de la cadena, provocando que la niña se tambaleara hacia adelante. «Viejo, necesitamos esa agua ahora. Luego continuaremos con nuestra propiedad». ¿Propiedad? ¿La palabra quedó suspendida en el aire como una maldición? Silas sintió que sus manos se cerraban en puños a sus costados, mientras una rabia crecía en su interior que no había sentido desde el día en que bajaron a Margaret a la tierra. Esta chica no era una propiedad. Ella era la hija de alguien, la esperanza de alguien, el futuro de alguien que se vendía al mejor postor. Pero Silas era solo un anciano con un corazón débil y manos temblorosas, enfrentándose a 3 jinetes armados que tenían la ley de su lado. ¿Qué podría hacer él ante tales adversidades? Lo inteligente sería darles agua, verlos partir y volver a cavar su tumba en paz. Sin embargo, cuando miró a la niña a los ojos, se dio cuenta de que algunas decisiones definen toda la existencia de un hombre. Y lo que sucediera en los siguientes minutos determinaría si Silas Ward moriría como el hombre destrozado y solitario en que se había convertido, o si podría encontrar una última oportunidad para ser el protector que siempre había querido ser. «No creo tener suficiente agua para todos ustedes», dijo Silas lentamente, con voz firme a pesar de la tormenta que se estaba formando dentro de su pecho. Fue una mentira. Su pozo era profundo y fuerte. Pero necesitaba tiempo para pensar. Es hora de descubrir cómo salvar a este niño sin que ambos sean eliminados en el proceso. Los ojos de Clyde se entrecerraron. «Eso es un problema, viejo. Mira, hemos estado cabalgando duro durante 2 días y nuestros caballos están casi agotados. No querría ser responsable de lo que sucede cuando los hombres desesperados no pueden conseguir lo que necesitan». Los otros 2 jinetes desmontaron ahora, con movimientos deliberados y amenazantes. Uno era un hombre corpulento con cicatrices en los nudillos. El otro era más joven, pero con ojos muertos que sugerían que ya había visto demasiada violencia. Se dispersaron ligeramente, una formación practicada que Silas reconoció de sus propios días. Hace décadas, cuando corría entre multitudes hostiles, la niña Mercy parecía percibir la tensión que iba creciendo. Miró entre Silas y sus captores, luego tomó una decisión que sorprendió a todos. Ella se sentó pesadamente en el suelo, con sus cadenas resonando, y se negó a moverse. «No voy a ir más lejos», anunció. Su voz joven transmitía una fuerza que desmentía sus circunstancias. «Como si no lo fueras», gruñó Clyde, tirando de la cadena atada a su collar. Pero Mercy había envuelto sus piernas alrededor de un poste de la cerca, usando su pequeño tamaño para su beneficio. Cuanto más tiraba él, más se hundía ella, con el rostro marcado por la determinación. Silas observó esta muestra de valentía de alguien apenas un adolescente y sintió que algo se abría paso dentro de su pecho. Aquí había una niña dispuesta a luchar por su libertad con nada más que terquedad y esperanza, mientras que él había estado dispuesto a renunciar a la vida por completo. El contraste lo avergonzó de una manera que no esperaba. «Estás haciendo esto más difícil de lo que debería ser». «Chica», gruñó el hombre corpulento, dando un paso adelante con su mano en una correa de cuero que parecía muy usada. «Tenemos maneras de hacer que los testarudos cooperen». Fue entonces cuando Silas tomó su decisión.
Caminó hasta su porche y recogió el viejo rifle que había estado acumulando polvo allí durante años. Sus manos ya no temblaban. Se mantuvieron firmes como una piedra mientras revisaba la recámara y la encontró cargada. Margaret siempre había insistido en que lo tuviera listo, aunque nunca había esperado necesitarlo para algo más peligroso que los coyotes. «Caballeros», dijo Silas, y su voz se oyó a través del patio con una autoridad recién adquirida. «Creo que hubo un malentendido. Mira, esta jovencita acaba de pedirme ser mi hija, y estoy dispuesta a aceptar su propuesta». El silencio que siguió fue ensordecedor. Incluso el viento parecía detenerse, como si la naturaleza misma contuviera la respiración para ver qué sucedería a continuación. La mano de Clyde se movió hacia su arma, pero se detuvo cuando vio lo cómodo que se veía Silas sosteniendo ese rifle. Pero lo que ninguno de ellos sabía era que aceptar la petición de Merci le costaría a Silas todo lo que le quedaba por dar y más de lo que jamás imaginó que poseía. «No puedes simplemente reclamarla, viejo», dijo Clyde, aunque su voz había perdido algo de su confianza anterior. «Tenemos papeles, documentos legales que dicen que pertenece a la familia Morrison en Silver Creek. Pagaron un buen dinero por sus servicios». Silas mantuvo el rifle apuntando a los tres hombres mientras su mente daba vueltas. Los papeles legales significaban jueces y alguaciles, y un sistema diseñado para proteger a hombres como estos mientras sacrificaban niños como si fueran misericordia. Pero legal no siempre significaba correcto. Y Silas había aprendido hacía mucho tiempo que a veces un hombre tenía que elegir entre seguir la ley y seguir su conciencia. «Qué curioso con los papeles», respondió Silas, acercándose a donde Merci aún se aferraba al poste de la cerca. «Suelen quemarse muy fácilmente en este clima seco. Es increíble cómo los documentos pueden desaparecer sin más». El jinete más joven, de ojos muertos, habló por primera vez, con voz fría y monótona. «Amenazas con destruir documentos legales. Eso es un delito grave, viejo. Podrías acabar en la horca». Merci miró a Silas con algo parecido al asombro en los ojos. Nadie la había defendido antes. Ni cuando murieron sus padres. Ni cuando el Estado declaró que su premio se subastaría al mejor postor. Ni durante el largo viaje que la había traído hasta aquí. Este anciano de ojos tristes y voz dulce estaba dispuesto a arriesgarlo todo por un desconocido. «Te diré una cosa», dijo Silas, con el dedo apoyado ligeramente en el gatillo. «Les propongo un trato, chicos. Te das la vuelta, regresas por donde viniste y te olvidas de que alguna vez viste este lugar. A cambio, no tendré que explicarle al alguacil territorial por qué 3 hombres armados fueron encontrados muertos en mi propiedad mientras intentaban secuestrar a un niño». Clyde rió, pero sonó forzado. «¿Crees que puedes con los 3, viejo? Te estás engañando a ti mismo». Silas sonrió sombríamente. «Quizás, pero les garantizo que no todos se irán de aquí. La pregunta es, ¿quién de ustedes quiere ser el primero en descubrir si este viejo rifle todavía dispara correctamente?» La tensión se estiró como un alambre a punto de romperse. La mano corpulenta del hombre se movió hacia su arma, pero Clyde levantó un dedo en señal de advertencia. Estos no eran hombres de la ley. Eran cazarrecompensas con insignias falsas y sabían que matar a un propietario en su propia tierra traería más problemas que cualquier recompensa. «Esto no ha terminado», dijo finalmente Clyde, retrocediendo hacia su caballo. «La familia Morrison nos pagó para entregar a la niña, y no dejamos trabajo sin terminar. Volveremos con más hombres, la autoridad adecuada y suficiente potencia de fuego para resolver esto como es debido». Mientras los 3 hombres montaban en sus caballos, Merci finalmente soltó el poste de la cerca. Los grilletes le habían cortado las muñecas durante el forcejeo, dejando brillantes marcas rojas sobre su piel pálida. Miró a Silas con lágrimas corriendo por su rostro, pero ya no eran lágrimas de miedo. Eran lágrimas de gratitud mezcladas con algo más profundo. «¿Por qué?», susurró mientras los jinetes desaparecían en el resplandor del calor. «¿Por qué arriesgarías todo por alguien que ni siquiera conoces?
Silas bajó el rifle y miró a este valiente niño que, de alguna manera, había despertado algo en el que creía muerto para siempre. La respuesta le llegó con sorprendente claridad. Pero lo que le dijo a continuación sellaría el destino de ambos de maneras que ninguno podía imaginar. Porque, dijo Silas, arrodillándose para mirar a Merci a su altura, a veces Dios nos envía justo lo que necesitamos cuando más lo necesitamos. Incluso cuando somos demasiado tercos para pedirlo, metió la mano en el bolsillo y sacó una llave pequeña, una que llevaba consigo por razones que no podía explicar. Encajaba a la perfección en las cerraduras de sus grilletes, como si el destino hubiera planeado este momento desde el principio. Mientras las pesadas cadenas se desprendían de sus muñecas y tobillos, Merci se frotó la piel en carne viva donde el metal le había rozado. Estaba cavando mi propia tumba cuando apareciste, continuó Silas, ayudándola a ponerse de pie. Pensé que ya no tenía nada por qué vivir. Pero tal vez me equivoqué en eso. Merci miró hacia el agujero medio terminado en el suelo y luego volvió a mirar a Silas con una nueva comprensión. Ibas a. No pudo terminar la frase, pero no le hacía falta. La cruz de madera con su nombre tallado contaba toda la historia. Me pareció la idea correcta esta mañana, admitió Silas. Perdí a mi esposa hace 10 años. Nunca tuve hijos. Pasé la mayor parte de mi vida cometiendo errores que no podía corregir. Pero entonces, una niña valiente me pidió que fuera su padre. Y de repente, todo cambió. Caminaron juntos hacia la casa. Merci se movía con cuidado sobre las piernas que llevaban días atadas. Dentro, Silas le sirvió agua de su pozo y la observó mientras la bebía como si fuera el mejor vino. Cuando terminó, recorrió la pequeña cabaña con sus muebles sencillos y rincones polvorientos. Es perfecta, dijo en voz baja. Y Silas sabía que ella lo decía en serio. Después de dormir en el suelo y comer sobras, esta modesta casa debió parecer un palacio. Pero su momento de paz fue interrumpido por el sonido de cascos que se acercaban, muchos más que antes. A través de la ventana, Silas pudo ver al menos una docena de ciclistas coronando la colina, liderados por Clyde Baster, y un hombre que llevaba una insignia oficial que esta vez parecía genuina. Volvieron más rápido de lo que esperaba, murmuró Silas, comprobando su rifle. Pero tenía quizás 6 tiros, y eran abrumadoramente numerosos. Aunque fuera el mejor tirador del territorio, las matemáticas no le favorecían. Merci se apretó contra su costado, encontrando su pequeña mano con la suya. No me arrepiento de haberte pedido que fueras mi padre, dijo con firmeza. Aunque termine así, Silas le apretó la mano con suavidad. Yo tampoco, hija. Yo tampoco. Los jinetes estaban lo suficientemente cerca como para distinguir los rostros individuales. El hombre con la placa real parecía oficial y decidido, mientras que Clyde lucía una sonrisa satisfecha que sugería que anticipaba venganza. Detrás de ellos cabalgaban hombres con los rostros duros de pistoleros profesionales, no del tipo que toma prisioneros o pregunta primero. Mientras rodeaban la cabaña, Silas se dio cuenta de que su decisión de proteger a Merci había iniciado algo que solo podía terminar de una manera. Pero lo que descubrió en estos últimos momentos lo sorprendería incluso a él. El hombre con la placa genuina desmontó y se acercó a la cabaña con autoridad a cada paso. Silas Ward, gritó. Soy el alguacil Tom Henley de Silver Creek. Necesito que vengas aquí con la chica. Manos visibles, sin armas. Silas miró a Merci, que le apretaba la mano con tanta fuerza que tenía los nudillos blancos. Pudo ver el terror en sus ojos, pero también algo más. Una determinación feroz que le recordó por qué había tomado esa decisión en primer lugar. Quédate detrás de mí, susurró, y luego volvió a llamar a la Marsal. La chica se queda conmigo, Marsal. Ella está bajo mi protección ahora. Así no es como funciona la ley, Ward. Marsal Henley respondió, la familia Morrison tiene documentos de custodia legal firmados por un juez territorial. Esa chica es de su propiedad, comprada justamente.
Silas sintió que le hervía la sangre al oír que volvían a referirse a Mercy como propiedad. Abrió la puerta de la cabaña y salió al porche, manteniendo a Mercy detrás de él y su rifle listo. ¿Desde cuándo compramos y vendemos niños en este territorio, Marsal? La última vez que lo comprobé, libramos una guerra para acabar con ese tipo de negocio. No me des lecciones de leyes, replicó Henley. Esto es un contrato de servidumbre legal, no esclavitud. La chica trabajará para la familia Morrison hasta los 18 años. Luego será libre de irse. Todo está en regla y documentado. Pero Silas podía ver la verdad en los ojos del Marsal. Incluso él sabía que esto estaba mal. Pero estaba siguiendo órdenes de gente poderosa que poseía jueces y hacía leyes a su medida. La familia Morrison claramente tenía una influencia que llegaba mucho más allá de su rancho. Clyde Baster espoleó a su caballo para acercarlo al porche. Te dije que volveríamos, viejo. Ahora puedes entregar a la chica por las buenas o podemos llevárnosla por la fuerza. Tú. Elección. Mercy salió de detrás de Silas, con la barbilla levantada en tono desafiante. Yo lo elijo, anunció a los escritores reunidos. Silas Ward es mi padre ahora y me quedo con él. Varios de los sicarios rieron ante su declaración, pero Marsal Henley parecía incómodo. Algo en esta situación lo inquietaba, y Silas pudo ver que luchaba con su conciencia. Marsal, dijo Silas con cautela, ¿cuánto sabes de los demás trabajadores contratados de la familia Morrison? ¿Alguna vez has comprobado cómo los tratan? ¿Cuántos de ellos llegan a los 18? El rostro de Henley se oscureció y Silas supo que sus invitados habían dado en el clavo. El alguacil había visto cosas que no podía dejar de ver, pero no había podido detenerlas porque técnicamente todo era legal. Ya basta de hablar, interrumpió Clyde, sacando su arma. Nos llevamos a la chica ahora. Pero cuando levantó el arma, ocurrió algo inesperado. La mano de Marsal Henley golpeó la muñeca de Clyde, impidiéndole apuntar. Espere, dijo el mariscal con firmeza. Nadie saca armas hasta que yo lo diga. La tensión entre los dos hombres fue inmediata y peligrosa. Clyde claramente no esperaba resistencia por parte del mismo agente de la ley que había traído para imponer su voluntad. ¿Qué te pasa, Marsal? Tenemos papeles. Henley miró los papeles que tenía en la mano, luego miró a Mercy, de pie valientemente al lado de Silas, luego volvió a mirar los documentos. Lo que hizo a continuación cambiaría todo para todos los presentes. Pero la decisión del alguacil revelaría una verdad que ninguno de ellos, ni siquiera la propia Mercy, había visto venir. Marsal Henley rompió los papeles por la mitad, luego por la mitad otra vez, dejando que los pedazos se dispersaran en el viento del desierto. Estos documentos son fraudulentos, anunció, con su voz cargada de autoridad absoluta. La firma del juez Morrison ha sido falsificada y sospecho que la familia Morrison lleva años dirigiendo una operación ilegal. La cara de Clyde se puso pálida. No puedes hacer eso, esos papeles son legales. No, no lo son, respondió Henley con gravedad. Mira, he estado investigando a la familia Morrison durante meses. 12 niños han desaparecido de su rancho en los últimos 2 años. 12 niños que se suponía que serían liberados a los 18 años, pero nunca llegaron tan lejos. Los pistoleros empezaron a moverse nerviosos en sus sillas. Se habían apuntado para recoger a un sirviente fugitivo, no para participar en algo que podría llevarlos a la horca a todos. Varios de ellos ya estaban alejando sus caballos del enfrentamiento. Silas sintió el agarre de Mercy en su mano titán, pero cuando la miró, vio algo extraño en su expresión. No alivio, sino reconocimiento. Como si las palabras del mariscal hubieran confirmado algo que ella ya sospechaba. Marsal, dijo Mercy en voz baja, dando un paso adelante. ¿Cuál era el primer nombre del juez Morrison? Henley pareció sorprendido por la pregunta. Ricardo. Richard Morrison. ¿Por qué lo preguntas, niña? La cara de Mercy se arrugó y comenzó a llorar. No eran lágrimas de miedo,
sino lágrimas de dolor tan profundo que parecían salir de su propia alma. Él era mi abuelo, susurró. El padre de mi madre. Él me envió lejos cuando ella murió porque dijo que le recordaba demasiado a ella. El silencio que siguió fue ensordecedor. Incluso Clyde parecía aturdido por esta revelación. El juez que había firmado los papeles fraudulentos era el mismo hombre que había condenado a su propia nieta a una vida de servidumbre. Marsal Henley se quitó el sombrero y se pasó los dedos por el pelo. «Dios mío», murmuró. «Sabía que Richard Morrison era corrupto, pero nunca lo imaginé». Miró a Mercy con nueva comprensión. «Hija, tu abuelo ha estado vendiendo niños a familias que los mataban trabajando. No te estaban salvando. Te estaban condenando». Silu sintió una rabia creciendo en su interior que empequeñecía todo lo que había experimentado antes. No se trataba solo de un funcionario corrupto o de una familia codiciosa. Se trataba de un sistema tan roto que un abuelo vendía su propia sangre para obtener ganancias. «¿Qué pasa ahora, Marsal?», Silas preguntó, aunque mantenía su rifle listo. La confianza todavía era un lujo que no podía permitirse. Henley miró a Mercy, luego a Silas, luego a los restos dispersos de los papeles fraudulentos. «Ahora, señor Ward, creo que usted y su hija deberían venir conmigo a Silver Creek. Vamos a cerrar esta operación permanentemente y vamos a necesitar testigos». Pero mientras se preparaban para partir, Clyde hizo un último movimiento desesperado que pondría a prueba cada vínculo que acababan de formar. «Todos se están olvidando de una cosa», gruñó, sacando un cuchillo escondido y abalanzándose hacia la misericordia. «Los testigos de papá no pueden testificar». Lo que sucedió en los siguientes segundos determinaría si esta historia terminaría en triunfo o en tragedia, y si Silas Ward finalmente tendría la oportunidad de ser el padre que siempre soñó ser. El enfrentamiento llegó a su clímax cuando Silas se arrojó entre la espada y su recién descubierta hija. Su corazón finalmente entendió lo que significaba tener algo por lo que valiera la pena morir. En ese momento, el viejo ranchero que había estado cavando su propia tumba apenas unas horas antes descubrió que a veces el mayor acto de la vida es estar dispuesto a sacrificarlo todo por alguien a quien amas. Cuando el polvo se asentó, Clyde yacía inconsciente en el suelo, derribado por la acción decisiva del mariscal. Los demás jinetes se habían dispersado, no dispuestos a afrontar las consecuencias de su participación en un plan tan corrupto. Marsal Henley ayudó a Silas a ponerse de pie, notando la determinación en los ojos del viejo ranchero. «Señor Ward, creo que usted y Mercy han encontrado algo especial aquí después de que testificamos en Silver Creek y cerramos esta operación. ¿Considerarías hacer permanente este arreglo?». Silas miró a Mercy, que se aferraba a su brazo con una feroz actitud protectora. «Hija», dijo suavemente, «¿qué opinas? ¿Te gustaría quedarte con un viejo ranchero que no tiene ni idea de cómo criar hijos?». Mercy sonrió entre lágrimas. Y en esa sonrisa, Silas vio su futuro. No es el final solitario que había planeado, sino un nuevo comienzo lleno de propósito, amor y la aventura diaria de ser el padre de alguien. «Sí, papá», dijo simplemente. «Me gustaría mucho eso». Mientras viajaban juntos hacia Silver Creek, Silas se dio cuenta de que a veces la salvación llega en las formas más inesperadas. Se había estado preparando para terminar su historia, pero en cambio encontró el comienzo del capítulo más importante de su vida. La tumba que había estado cavando permanecería vacía. Había demasiada vida por delante. Si disfrutaste esta historia de segundas oportunidades y lazos familiares inesperados, considera suscribirte a nuestro canal y apoyarnos con un super chat. Su apoyo nos ayuda a dar vida a más cuentos occidentales impactantes, historias que nos recuerdan que nunca es demasiado tarde para la redención, el coraje o el amor. Haga clic en el video que aparece en su pantalla ahora para vivir otro viaje inolvidable a través de la indómita frontera estadounidense, donde la gente común descubre una fuerza extraordinaria frente a adversidades imposibles.